Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Física General 1 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver los temas de momento de torsión, producto vectorial y equilibrio estático correspondientes a la teoría del libro Sherwood-Jewett, capítulos 10.4, 11.1, 12.1 y 12.3. Muy bien, los contenidos de la presentación de hoy van a ser los siguientes. Primero, vamos a ver el tema de momento de torsión. Y bajo el tema de momento de torsión vamos a tener los temas de brazo de palanca y suma de torques. Después vamos a ver cómo se realiza un repaso algebraico de cómo se realizan los productos vectoriales y su relación con el momento de torsión. Y finalmente vamos a ver el tema de equilibrio estático cuando estamos hablando de sistemas físicos que no se pueden representar como una partícula. Bajo este mismo tema tenemos los centros de masa y además vamos a realizar un par de ejemplos. Muy bien. El primer tema que vamos a ver hoy es el de momento de torsión. El momento de torsión se refiere a cuando se aplica una fuerza sobre un objeto que está fijo sobre un eje. El efecto de esta fuerza dependerá de la dirección de la fuerza y de la distancia desde donde se aplica. El torque o el momento de torsión estará dado por esta ecuación. El torque es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud de la distancia sobre el eje por el ángulo que se forma entre la fuerza y esta distancia. Si lo vemos aquí, de este ejemplo donde tenemos una tuerca y una llave que está girando la tuerca, la fuerza que se aplica sobre la llave, que en este punto va a reaccionar la fuerza que se aplica sobre la llave en este punto va a resultar en un torque, en un momento de torsión, dada por este radio, esta distancia sobre el eje y el seno del ángulo que se forma, es decir, este componente de la fuerza, la que se mide en unidades de Newton metro. Muy bien. Ahora, bajo el tema de torques, de movimiento de torsión, existe también lo que se llama el brazo de palanca. Y este brazo de palanca es básicamente la distancia efectiva desde la cual se está aplicando la fuerza. En un punto de vista teórico, se refiere a la distancia perpendicular desde el eje de torsión y la línea de acción de la fuerza aplicada. Entonces, si vemos el mismo ejemplo que teníamos de la llave y la tuerca, el brazo de palanca, estará dada por R por el seno del ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia sobre el eje. En este caso, esa D estará dada en este punto de acá. Esta distancia es perpendicular a la fuerza y es desde que estamos en el centro hasta llegar a la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, el torque, si lo recordamos, desde la línea de acción de la fuerza. Si recordamos de la ecuación pasada, donde el torque es igual al radio a la fuerza por el radio por el seno del ángulo, esto quiere decir que el torque en realidad es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Muy bien. El siguiente tema que vamos a ver es el de la suma de los torques. Y es básicamente que si dos o más fuerzas interactúan sobre un objeto fijo en un eje, cada una de ellas produce un torque sobre dicho objeto. El torque es una cantidad vectorial, por lo que la dirección de cada fuerza va a afectar la dirección del torque. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos que la sumatoria de todos los torques o todos los momentos de torsión sobre un mismo objeto estará dada como el torque 1 más el torque 2 más etcétera, etcétera, hasta llegar al último torque que está sobre este objeto. Y esto va a ser igual a la fuerza 1 aplicada sobre este objeto por la distancia o por el momento de palanca. Y esto va a ser igual a la fuerza 1 aplicada sobre este objeto por el brazo de palanca 1 más la fuerza 2 por el brazo de palanca 2.
más y así sucesivamente hasta llegar hasta la última fuerza aplicada sobre el objeto por el último brazo de palanca de este objeto. Vamos a tomar en cuenta la siguiente notación de positivos y negativos, donde si una fuerza hace que un objeto gire o el torque resultante de esta fuerza es en sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces vamos a decir que ese torque es positivo. Si es en sentido de las manecillas del reloj, el torque va a ser negativo. Muy bien. Ahora, en la sección anterior vimos una versión simplificada del momento de torsión, donde nos enfocamos solamente en la magnitud. Sin embargo, el torque está dado por un producto vectorial, también llamado producto cruz, entre la fuerza aplicada y la distancia la distancia donde se está aplicando esa fuerza. Si ustedes ya llevaron álgebra lineal dentro de su plan de estudios, entonces esto va a ser un recordatorio. Pero vamos a ver algunas características del producto vectorial y cómo eso se relacionaría con el torque. Muy bien. Tenemos que un producto vectorial de dos vectores A cruz B va a ser igual a C. Primero que nada, la magnitud de C va a estar dada como la magnitud de A por la magnitud de B por el ángulo que se forma entre A y B, es decir, este ángulo de acá. Y la dirección de C va a ser tal que sea perpendicular a A y también sea perpendicular a B. Muy bien. Esas son las características principales de un producto vectorial. Pero además tenemos ciertas características que se dan, que se dan por este tipo de definición. En primer lugar, el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, no es lo mismo decir A cruz B que B cruz A. Para poder igualar dichas expresiones, en realidad lo que decimos es A cruz B es igual a menos B cruz A. Muy bien. Si son vectores paralelos, quiere decir que el producto cruz entre A y B va a ser igual a 0. Y la razón por la que esto sucede es porque si recordamos de esta ecuación, la magnitud de C va a estar dada con la magnitud de A por la magnitud de B por el ángulo que se forma entre A y B. Cuando son ángulos paralelos, este ángulo va a ser 0 o va a ser 180. Es decir, el seno de 0 o el seno de 180 siempre va a ser 0, por lo tanto la magnitud del vector C va a ser 0. Entonces el producto cruz de vectores paralelos siempre va a ser 0. Por otro lado, si son vectores perpendiculares, es decir, que hay un ángulo de 90 grados entre A y B, la magnitud de ese producto cruz va a ser igual a A y B, es decir, a la magnitud de A por la magnitud de B. Esto porque el seno de 90 es igual a 1. Lo siguiente que vamos a ver referente al producto vectorial es cómo se obtiene un producto vectorial en 3 dimensiones. Y utilizamos 3 dimensiones porque en la mayoría de ejercicios físicos los vectores que vamos a estar trabajando van a ser ya sea de 2 o de 3 dimensiones. Entonces, en el caso más complicado de 3 dimensiones, tenemos lo siguiente. El producto vectorial entre dos vectores va a estar dada por lo siguiente. Asumamos que el vector A estará dada como un componente AX, un componente AY y un componente AZ. Y el vector B por un componente BX, un componente BY y un componente BZ. Estos son en las direcciones I, J y K y J y K. Muy bien. Entonces, el producto vectorial se puede obtener mediante los determinantes de la matriz que se forma entre estos vectores. Entonces, ¿cómo se obtiene esos determinantes? Bueno, A cruz B, el producto vectorial de entre los vectores, se puede obtener haciendo una matriz de determinante con la fila de arriba
siendo los vectores unitarios I, J, K. Y las dos filas de abajo, siendo los vectores de A y B, AX, AY y AZ, BX, BY y BZ. Si ya vieron álgebra lineal, pues esto se va a volver más sencillo, pero si no, estamos obteniendo el determinante estamos obteniendo el determinante de esta matriz que se forma acá. El determinante de dicha matriz va a estar dada por lo siguiente. Va a estar dada por el determinante de AY, AZ, BY, BZ, todo esto en el eje Y, más el determinante de AZ, AX, BZ, BX en el eje J, más el determinante de AX, AY, BX y BY en el eje K. Esto al final nos va a resultar en la siguiente fórmula, donde el producto cruz entre A y B va a estar dada por AY por BZ menos AZ por BY. Todo esto en la dirección Y. Luego, AZ por BX menos AX por BZ. Todo esto en la dirección J. Y finalmente, AX por BY menos AY por BX, todo esto en la dirección K. Si observamos lo que resulta de esta ecuación, podemos ver que el producto vectorial entre A y B hace que los componentes en Y y en Z, los componentes en Y y en Z afecten el producto vectorial en el eje X. Los componentes en Z y en X afecten el producto vectorial en la dirección J. Y los componentes en X y en Y afecten el producto vectorial en la dirección K. Muy bien. Ahora que hicimos este repaso de producto vectorial, podemos ver la ecuación completa de un momento de torsión o un torque, la cual estará dada por el torque vectorial es igual a la fuerza cruz el radio desde el origen. Ahora, si vemos en el diagrama que tenemos en pantalla, esto significa que la fuerza que está en algún punto en el plano XY y el radio que está en algún punto en el plano XY, a la hora de hacer este producto vectorial, se va a dar un torque final que sale del plano XY. Se va para el que sale del plano XY, es decir, tiene una dirección en Z. Cuando tiene una dirección en Z, lo que hacemos es pensar en el giro que genera este torque. Muy bien. Ahora, muy bien. Si recordamos del capítulo 5, vimos que el equilibrio estático de un objeto se puede dar, un objeto puede estar en equilibrio si la fuerza neta sobre dicho objeto es cero. Ahora bien, esto lo hicimos sobre fuerzas aplicadas en modelos de partículas, en modelos de análisis de partículas. Sin embargo, en la vida real, los objetos generalmente no se pueden representar como partículas. En estos casos, podemos decir que un objeto está en equilibrio con dos condiciones. La primera, como siempre, es que la fuerza neta externa sobre este objeto sea cero, es decir, me va a dar una aceleración de cero. Y la segunda es que el momento de torsión externo sobre este objeto también debe ser cero. Si yo tengo un torque externo igual a cero, no solamente no tengo aceleración lineal, pero tampoco voy a tener aceleración centrípeta o aceleración de giro sobre este objeto. Por lo tanto, va a estar en equilibrio. Muy bien. Ahora, ¿cómo realizamos análisis sobre objetos que no se pueden representar sobre partículas? Bueno, vamos a hacer un tipo de trampa. Un sistema u objeto extendido se puede representar como una partícula si y solo si logramos encontrar el centro de masa de dicho sistema, lo cual va a facilitar su análisis.
ya que este centro de masa, también llamado centro de gravedad, se puede tomar como el eje de rotación de dicho objeto. Para encontrar el centro de masa, vamos a analizar dicho objeto como un conjunto finito de partículas a lo largo del mismo objeto. Y la suma de cada porción de masa por la posición de dichas masas la vamos a dividir sobre la masa total del objeto. Es decir, si tenemos este objeto que está dado como una bola aquí, va a ser representado como muchas partículas dentro de este objeto. Cada una de estas partículas tiene una posición en X y en Y. Es decir, para encontrar el centro de masa en X de esta partícula va a ser igual, de este objeto grande va a ser igual a la masa de la partícula 1 por la posición de la partícula 1, más la masa de la partícula 2 por la posición de la partícula 2, más la masa de la partícula 3 por la posición de la partícula 3. Y todo esto para cada uno de los puntos de este objeto total. Todo esto lo vamos a dividir sobre la suma de cada una de estas partículas. Y la suma de cada una de estas partículas me va a dar igual a la masa total de este objeto. Al obtener el centro de masa o el centro de gravedad de este objeto, podemos empezar a analizarlo de una manera más sencilla, ya que todas las fuerzas van a estar interactuando sobre este centro de masa de una forma o la otra. Ahora bien, vamos a hacer un par de ejemplos que nos ayuden a ver problemas que nos ayuden a analizar problemas cuando estamos viendo objetos que no son representados como partículas. Un sub y baja consiste de un tablón uniforme de masa M y longitud L, que sostiene en reposo a un padre y su hija con masas MF y MD, respectivamente, como se muestra en la figura 12.7. El soporte llamado fulcro está bajo el centro de gravedad del tablón. El padre a una distancia D del centro y la hija a una distancia L medios del centro. Si tenemos esto, determina la magnitud de la fuerza hacia arriba N que ejerce el soporte sobre el tablón y determine dónde se debería sentar el padre para equilibrar el sistema en reposo. Entonces, cosas que nos dicen en este ejercicio. Bueno, en primer lugar nos dice, el sistema está en reposo. Si el sistema está en reposo, nos dicen, el sistema está en reposo. Si el sistema está en reposo, quiere decir que la sumatoria, todas las fuerzas va a ser cero, y como lo acabamos de ver, también la sumatoria de todos los momentos de torsión va a ser cero. Entonces vamos a dibujar, o en este caso agarrarlo del libro, el diagrama de las fuerzas que interactúan sobre este objeto, el cual es este de acá. En este diagrama, el cual es este de acá. En este diagrama tenemos que el tablón de madera tiene una masa de M grande. Entonces, por lo tanto, también va a tener un peso M por G. Además, el padre de la niña tiene una masa MF. Ok. Si obtenemos el diagrama de fuerzas sobre este sistema, tenemos lo siguiente. El tablón de madera, el sub y baja, tendrá una masa M grande y por lo tanto va a tener un peso, M por G. Luego, el padre va a tener otro peso dado por la masa del padre multiplicado por G y la hija va a tener otro peso dada por la masa de la hija multiplicada por G. Todo esto se va a contrarrestar con una fuerza normal, que es la que ejerce el soporte del sistema sobre el centro o el eje de esta palanca, de esta sub y baja. Entonces, con esto podemos obtener cuál es la fuerza hacia arriba que ejerce el soporte sobre el tablón. ¿Por qué? Bueno, nosotros vamos a saber
como estamos en equilibrio, vamos a saber que la sumatoria de fuerzas sobre este sistema es igual a 0. Si la sumatoria de fuerzas sobre este sistema es 0, quiere decir que la sumatoria de fuerzas va a estar dada por el peso, va a estar dada por la normal de que ejerce el soporte el soporte del sub y baja sobre el resto del sistema, menos el peso del tablón, menos el peso del padre, menos el peso de la hija. Y todo esto va a ser igual a 0. Si tenemos esta sumatoria igual a 0, quiere decir que la fuerza normal que ejerce el sistema sobre los diferentes pesos encima de este sistema va a estar dada por el peso del tablón menos el peso del padre más el peso de la hija. Y así se hace la primera parte de este problema, obtener la fuerza que ejerce el tablón sobre el resto del sistema. Muy bien, si tenemos esto como la primera parte del problema, la segunda parte nos dice, ¿dónde se debería sentar el padre para equilibrar el sistema en reposo? Entonces, como ya dijimos nosotros, un sistema en reposo, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Pero además, la sumatoria de torques también es igual a 0, porque ya no estamos pensando en equilibrio lineal, sino también en equilibrio rotacional. Entonces, bajo esa premisa, tenemos lo siguiente. Este es el sistema que tenemos nosotros. Tomemos este punto como el eje. Si este punto es el eje, quiere decir que el padre está ejerciendo una fuerza de su peso a una distancia d de dicho eje. Es decir, ejerce un torque en esta dirección, que lo podemos decir torque 1. Y luego la hija va a ejercer un torque porque también tiene un peso y está a esta distancia L medios. Es decir, la hija va a ejercer un torque en esta dirección. Torque 2. Y ahora bien, estos son los únicos dos torques que genera este sistema. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque porque el peso del tablón y la normal, ambos están dados justo en el mismo punto del eje del sistema. Como no tienen una distancia sobre el eje, entonces no están generando torque. Y ahora bien, ya que tenemos esta sumatoria de torques visualizada, vamos a hacer la ecuación, donde la sumatoria de todos los torques es igual a 0. Si la sumatoria de torques es igual a 0, quiere decir que el torque 1 más el torque 2 es igual a 0. Bueno, el torque 1 va a estar dada por el peso del padre, mF por G, todo esto multiplicado por la distancia. Todo esto multiplicado por la distancia por el seno que se genera entre estos dos vectores. Y ya vamos a ver cuál es ese ángulo. Y esto menos MD por la distancia L medios por el seno que se genera entre estos dos vectores. Ok, ¿cómo obtenemos esos ángulos? Bueno, regresándonos al sistema, vemos lo siguiente. La distancia que está dada sobre el eje, estará dada de esta manera. Es esta distancia D. Y por otro lado, para la hija,
sería esta distancia L medios. Si tomamos estas dos distancias como cantidades vectoriales y luego el peso estará dado completamente vertical a este sistema, ¿qué significa esto? Pues que este es un ángulo de 90 grados aquí y aquí hay otro ángulo de 90 grados. Es decir, el seno de esos dos ángulos va a ser igual a 1. Por lo tanto, el torque 1 va a estar dada como el peso del padre y luego el torque 2, que tiene un símbolo negativo por estar en sentido contrario, un giro en sentido contrario va a estar dado por el peso de la hija. Va a estar dada por el peso de la hija y por la distancia L medios. Y aquí el seno del ángulo se vuelve 1 y el seno de este otro ángulo también se vuelve 1. Y esto es igual a 0. El problema nos pide despejar la distancia a la cual se está sentando el padre, porque es la única distancia que es una variable. Pues esta distancia va a estar dada como el peso de la hija multiplicada por L medios, todo esto sobre el peso del padre. Y aquí tenemos la distancia a la cual se debería sentar el padre para que el sistema tenga equilibrio, no solamente lineal, sino también equilibrio rotacional. Muy bien. Muy bien. El siguiente ejemplo que vamos a revisar es el de la escalera inclinada. La escalera inclinada es un ejemplo clásico de sistemas estáticos donde tenemos lo siguiente. Nos dice que una escalera uniforme de longitud L descansa contra una pared vertical lisa. Cuando nos dicen pared vertical lisa, asumamos que esa pared no tiene fricción. La masa de la escalera es m y el coeficiente de fricción estático entre la escalera y el suelo es mu sub s, 0.40. Encuentre el ángulo mínimo en el cual la escalera no va a resbalar. Es decir, si la escalera no resbala, estamos en equilibrio estático. Muy bien, ¿cómo obtenemos ese valor? Aquí tenemos el sistema ya visualmente, donde tenemos una escalera posada sobre una pared y hay fricción solamente en el piso, no en la pared. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a realizar el diagrama de fuerzas aplicadas sobre este sistema. Muy bien, digamos que esta es nuestra escalera. Si esta es nuestra escalera, ¿qué vamos a tener? Bueno, en primer lugar, vamos a tener una fuerza que se genera desde el punto donde la escalera toca la pared y se extiende perpendicular a la pared. Esta es la fuerza normal entre la pared y la escalera, que está dada acá. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a tener una fuerza normal entre el suelo y la escalera, que es perpendicular al suelo. Una fuerza normal acá. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ya nos dijo el problema que tenemos una fricción en el suelo. Y esta fricción en el suelo está dada por este coeficiente de fricción y la normal. Bueno, entonces significa que este coeficiente, esta fricción va a estar dada en esta dirección. ¿Cómo sabemos eso? Una fricción dada en esta dirección. Y finalmente, como la escalera tiene masa, por lo tanto, esta escalera va a tener un peso asociado. Y ese peso se va a dar justo en el medio de la escalera, también conocido
como el centro de masa o centro de gravedad de la escalera. Entonces, al tener todas estas fuerzas acá, vamos a hacer un recuento otra vez. Tenemos la fuerza normal que ejerce la pared sobre la escalera. Tenemos la fuerza normal que ejerce el suelo sobre la escalera. Tenemos la fuerza de fricción la fuerza de fricción estática que se genera, que se opone al movimiento de la escalera, o sea, que se opone a que la escalera se caiga al piso o se resbale. Y finalmente tenemos el peso de la escalera. Muy bien. Ahora, con todos estos valores, podemos obtener cuáles son las condiciones de el ángulo mínimo en el que la escalera no se resbala. ¿Y cuál es ese ángulo mínimo? Bueno, nos dicen que es este ángulo con la horizontal. Entonces vamos a obtener ese valor. En primer lugar, vamos a tener lo siguiente. Si analizamos las fuerzas sobre este objeto, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, empecemos con sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X va a estar dada por la fuerza de fricción, menos la fuerza P es igual a 0. ¿Por qué digo que es igual a 0? Porque estamos obteniendo la condición de equilibrio. Entonces la fuerza de fricción es igual a 0. La suma de todas las fuerzas debe ser 0. Entonces, si estas son las sumas en X y la suma en Y va a ser igual a la fuerza normal menos el peso, y esto también igual a 0. Al obtener estas dos ecuaciones, nos da el siguiente análisis. En primer lugar, la fuerza normal nos da el siguiente análisis. Digamos que la sumatoria en X es 1 y la sumatoria en Y es 2. De 2, yo puedo inferir lo siguiente, que la fuerza normal es igual al peso. ¿Ok? Y además, yo recuerdo, por definición de fricciones, que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta fuerza de fricción estática va a estar dada como 0.4 de el peso, perdón, 0.4 de la normal, y la normal ya vimos que es igual al peso, entonces 0.4 del peso del objeto. Muy bien, y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, de la ecuación 1, podemos también inferir que la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza que genera la pared sobre la escalera. ¿Por qué? Porque son las únicas dos fuerzas que ejercen en el eje X. Y de aquí podemos decir que la fuerza P es igual a la fuerza de fricción estática, y esto también va a ser igual a 0.4 por el peso de nuestra escalera. Entonces, ya con esto tenemos todas las fuerzas que interactúan sobre nuestro sistema en función de constantes. ¿Por qué? Porque el peso es una constante. Es la masa por la aceleración de gravedad. Y bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a encontrar la condición en la que no hay, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Ya cumplimos la condición de equilibrio estático lineal. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en X da 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también da 0. Ahora vamos a descubrir cuál es la condición para que también haya equilibrio rotacional. Si tenemos lo siguiente, esta la vamos a llamar ecuación 3, la sumatoria de torques sobre este sistema. ¿Cuál es la sumatoria de torques sobre este sistema? Pues para eso tenemos que saber no solo a qué distancia
no solo cuáles son las fuerzas que interactúan sobre el sistema, sino también a qué distancia interactúan estas fuerzas. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener las siguientes torques que generan sobre este sistema. En primero, tenemos, entonces vamos a tener lo siguiente. Recordando el dibujo que realizamos, donde esta es nuestra escalera, y este es el centro de la escalera, vamos a tener una fuerza P que se dirige en esta dirección, una fuerza normal que se dirige en esta dirección y una fuerza de fricción que se dirige en esta dirección. Y además, también vamos a tener el peso que se dirige en esta dirección. Recuerden siempre que el torque se obtiene en función del centro de gravedad de este objeto. Perdón. Recuerden que el torque de un objeto que no está fijo en un eje, ese eje se obtiene a partir del centro de masa o el centro de gravedad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vamos a tomar la suma de todos los torques sobre este centro de la escalera, este eje. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Si nosotros tenemos que este es un ángulo θ, que es el ángulo que nos piden, este es un ángulo θ, que es lo que nos piden, nosotros también podemos ver lo siguiente, que si esto es L medios por este lado y esto es L medios por este otro lado, ok. Ahora, para resolver este ejercicio, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí las fuerzas que ya sacamos. Fuerza de fricción, fuerza normal y fuerza de la pared. Y vamos a sacar el torque de este sistema e igualarlo a cero. Entonces, vamos a sacar, para que haya equilibrio rotacional, este torque va a ser igual a cero. Y ya tenemos aquí las fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ¿cuál es la distancia desde el centro de masa de este sistema hasta el punto donde se aplican las fuerzas? Pues esa distancia va a ser L medios por este lado y L medios por este lado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, esta sumatoria de torques va a estar dada como el torque generado por la fricción más el torque generado por la fuerza de la pared menos el torque generado por la normal. Y todo esto va a ser igual a cero. Ahora bien, ¿de dónde salieron estos signos? Recuerden siempre que nuestro torque lo vamos a tomar como un valor positivo cuando se dirige en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, cuando estamos en esta dirección de giro. Si estamos en esta dirección de giro, podemos ver por las direcciones de las fuerzas cuáles son las que generan un torque positivo. Como la fuerza de fricción se dirige hacia la derecha, justo en este punto va a generar un torque positivo. Como la fuerza de la pared se dirige hacia la izquierda, pero está por encima, entonces en este punto va a generar un torque positivo. Y como la fuerza de la normal se ubica en este punto y se mueve hacia arriba, en este punto genera un torque negativo. Entonces vamos a tener esta sumatoria de torques. Ya lo que nos falta es obtener el valor de cada uno de estos componentes. Bueno, si esto es así, vamos a tener lo siguiente.
Si esto es así, vamos a tener lo siguiente. El torque de la fuerza de fricción, vamos a ponerlo en celeste, el torque de la fuerza de fricción va a estar dada por la fuerza de fricción multiplicada por la distancia desde el centro, L medios, multiplicado por el ángulo que se forma entre el torque, que se forma por el ángulo que se forma entre la fuerza aplicada y la distancia. En este caso, esto sería seno de el ángulo θ. Aquí lo vemos, por acá lo podemos ver. Este ángulo que se forma entre la distancia y la fuerza aplicada. Si esto es así, entonces esto es con la fuerza de fricción, con el torque de la fuerza de fricción. Esto le vamos a sumar el torque de la pared, la cual vamos a poner en verde. Esto sería la fuerza de la pared, P, por L medios, por el seno del ángulo. Y este también se vuelve el ángulo seno de θ. Y finalmente tenemos la fuerza sobre el torque que se genera respecto a la normal, que sería menos la normal por L medios y vamos a ver cuál es este ángulo que se genera acá. Pues este ángulo que se genera acá no es θ. El ángulo que hay entre L medios y la normal es este, θ menos 90. Entonces esto va a ser igual a el seno de 90 menos θ. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos estos valores, vamos a simplificarlo un poco más. Yo sé, porque ya lo sacamos, que la fuerza de fricción es igual a P. Entonces vamos a colocar la misma variable en esos dos casos. Vamos a tener que F de fricción, la fuerza de fricción, L medios, seno de θ, más fuerza de fricción, L medios, seno de θ. Y luego respecto a la normal, nosotros podemos hacer la siguiente conversión trigonométrica, donde normal L medios y el seno de 90 menos θ es igual es lo mismo que decir el coseno de θ. Y todo esto, se me olvidó decir, es igual a 0, porque estamos en equilibrio rotacional. Bueno, si tenemos todo esto, podemos hacer la suma de estos dos primeros valores, donde tenemos que la fuerza de fricción por L por seno de θ menos el N por L medios coseno de θ es igual a 0. Y bueno, el ejercicio nos pide despejar el ángulo. Bueno, esto lo podemos hacer fácilmente. Tenemos lo siguiente. Si decimos que Fs por L, seno del ángulo, es igual a N por L medios, coseno del ángulo, pasando esta a sumar del otro lado, podemos ahora despejar el ángulo de la siguiente manera.
el seno del ángulo va a ser igual, el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo va a ser igual a n L medios sobre FSL. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, este valor de acá es igual a decir tangente de teira. Seno sobre coseno es igual a tangente de teira. Y esto es igual a la normal por L medios sobre la fuerza por L. La fuerza de fricción por L. Y bueno, ahora podemos utilizar las ecuaciones de equilibrio estático lineal que sacamos aquí arriba. Vamos a ver, que sacamos aquí arriba. Donde tenemos que la fuerza normal es igual al peso, la fuerza de fricción es 0.4 el peso y la fuerza P también es 0.4 por el peso. Al hacer esto, entonces, vamos a tener que la fuerza normal es mg por L medios y todo esto va a ser igual sobre todo esto 0.4 por mg por L. Si despejamos todos estos valores, tenemos que tangente del ángulo es igual a, vamos a despejar, M se va con M, G se va con G, L se va con L, va a ser igual a 1 medio, o mejor, va a ser igual a 1 medio sobre 0.4, es decir, 0.5 sobre 0.4, es decir, 1.25. Si esto es así, podemos despejar el ángulo de teira con el arco tangente y esto va a ser igual al arco tangente de 1.25 es igual a 51.3 grados. Entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Resumiendo los ejercicios que hemos estado haciendo, resumiendo los ejercicios que hicimos, tenemos que para tener equilibrio estático, no solamente es importante el equilibrio lineal, el cual está dado por las fuerzas, pero también el equilibrio rotacional, el cual está dado por los torques. Entonces, cada vez que hagamos ejercicios de equilibrio estático, a partir de ahora, no solamente nos va a interesar la fuerza, sino también el torque que genera cada una de estas fuerzas. Con esto concluimos los temas de la semana 6, que son, que repasando, es momento de torsión, producto vectorial y equilibrio estático. A lo largo, esto es el último tema antes del examen parcial número 1. Por lo tanto, la semana que viene hacemos práctica de este tema y la siguiente semana hacemos un repaso general de todo el examen.